Greetings, I'm Jay Magaziner. I am president of the Fragility Fracture Global Network, and it is truly an honor to be here with you, with colleagues from around the world at this regional expert meeting. I'm speaking to you today from my home in Baltimore, Maryland, on the East Coast of the United States, and I'm going to be talking about functional recovery after hip fracture and some implications of the evidence on recovery that we have and its implications for rehabilitation. Here are my disclosures. And today I'm going to talk about 35 years of evidence from a program of research in Baltimore, Maryland, in the United States. And I'm going to talk about the consequences of hip fracture and patterns of recovery after hip fracture. And then I'm going to talk about how this information informs intervention targets and the role of rehabilitation in the overall recovery process. Turning first to some consequences of hip fracture, I will move through this quickly as I think you are probably familiar with a lot of it. First, mortality. We all know that mortality after hip fracture is significant and that men die at about twice the rate as women. There are also changes in body composition after hip fracture, and they can be quite profound. With regard to lean body mass, there's a 3% loss of lean body mass in both men and women after hip fracture. And here you can see that women are shown with the red lines, men with the black lines, and that pattern will continue throughout the next few slides. And what you can see is that there is this decline, and then there's a slight gradual increase after about 6 months. There's also a change in body fat. There's initially a slight increase in body fat and then a decline of about 2% overall of body fat by 6 months, at which point there's some recovery with regard to body fat getting back to where it was at the time of fracture. There are also changes in bone. This becomes very important because we do have ways of treating bone. And let's just look at femoral neck for a moment. And what you can see is in women at the femoral neck, making a comparison to women who did not have a fracture, the loss of bone mineral density, at least in this study, is about 3% in the first 2 months. Over the course of a year, this represents about a 5% loss of bone mineral density. That's a 12-fold increase over the 0.5% we would have expected. Recent studies show that the losses are somewhat less, but they are still profound. The same pattern is seen in men, and I won't dwell on the numbers here, but we see that over the course of a year at the femoral neck, men also lose about 5% of their bone mineral density. There are also changes in function and patterns of recovery that take place with regard to function after hip fracture. So if we think of people who have no functional problems in any of these areas that are listed across the x-axis, if we think about those who had no problems before their fracture and think about the proportion that have problems after their fracture, what you can see is that for those who had no difficulty or no problems putting on pants, now 20% need assistance to put on pants a year later. Something like walking 10 feet or across a small room, 40% of those that were able to do this independently now need assistance a year later. And for functions like climbing stairs or getting in and out of a bath, you probably can't see the labels here, but you see as much as 80 to 90% now need assistance with these basic tasks of daily living a year later. There's also a pattern to this recovery that takes place. At the time of fracture, all of these functions are essentially zero. There is none. And over the course of a year, there's a gradual increase in recovery, and it tends to plateau
at around 6 months in general. But the point of plateau differs for different functions, so that a function like walking 10 feet continues to increase maybe to 12 or 14 months, whereas a function like, let's look at rising from a chair. If people are going to be able to rise from a chair without assistance, they've accomplished that by 6 months. Different pattern for different functions. I'm going to show you a few quickly. What you can see here is with regard to gait speed, just the speed of walking. What you can see is that there's an increase in walking speed up to about 6 months. For men, it continues up to about 12 months, but for women, it levels off at about 6 months. For depressive symptoms, there's a spike in depressive symptoms at the time of hospitalization, and then there's a reduction in depressive symptoms. There's a greater decrease in depressive symptoms in men over a longer period of time. Social interaction also changes. This represents prior to fracture social interactions on a scale of about a dozen or so in women. It drops off by 2 months and never gets back to where it was prior to the fracture. Again, there seems to be a pattern. By 6 to 8 months or 10 months, social functions begin to plateau, and they continue to increase. Well, each of these functions has a different plateau point, and here you can see that there appears to be a pattern. First, we start with the plateau for depressive symptoms, upper extremity activity of daily living, and cognition. They plateau early at about 4 months. As we go further on, you can see that gait and balance begin to plateau. Those are basic fundamental underpinnings of the higher social functions, which are social activity, instrumental, and physical activities of daily living. So we see a building. First, we need to deal with a person's cognitive abilities and their general affect. And then we can work with gait and balance. And then eventually we see higher order functions beginning to improve. And this is without any special interventions. But it does show us a pattern and a sequence of how people will recover without special interventions. This pattern can be depicted here like this, and basically there's a basic pathology underlying hip fracture, osteoporosis, and chronic conditions, followed by recovery from impairments, where we repair the healing, we repair the fracture, and we see some healing taking place, and eventually we see some changes in neuromuscular function, which represents gait and balance, and cognitive status and affective status. We also see that eventually you see recovery from disability of lower extremity functions and activities of daily living. So what about interventions and their timing? Well, let me give you the idea what is actually happening. What we're seeing is generally a decline in function as people get older. Over time, decline in function. With a hip fracture, we see a very sudden loss of all of these important functions for carrying out daily tasks. We see that there's a natural process of recovery and that there is a plateau at which point people begin to decline again. And here, with intervention, we ultimately want to bring people back to where they would have been had they not had a fracture, and potentially even bring them to a point that's better than where they would have been. Now, thinking back to the recovery process that I showed you a few slides back, let's think about what's going on after a hip fracture and how we might manage it. So first, we're treating basic pathology underlying the fracture itself. Basically, weak bones and falling are the result of osteoporosis
and multiple chronic conditions. So what do we want to do is we want to treat bone, which we have medications for treating bone, secondary prevention. We want to stabilize and manage pre-existing conditions and control the complications and the delirium that follows. We also, of course, want to treat the fracture itself, and this generally relates to the surgical management and the orthogeriatric care that can be obtained or that one should be able to have within a hospital setting. Then what we want to do is begin the process of dealing with gait training, balance training, strength training, in terms of neuromuscular function. We want to orient people and deal with cognitive problems, some of which might be the result of underlying medical conditions. We want to deal with affective problems because that can affect one's motivation and desire to recover. We also want to eventually work on minimizing disability after we deal with many of these prior aspects of recovery. We then want to deal with physical therapy, occupational therapy, and social engagement strategies to re-engage people in their regular functional activities. So let me summarize here and say that there is an excess mortality, loss of bone mineral density, loss of muscle mass, and an increase in body fat initially after a hip fracture. We also know that there's a lot of functional loss after hip fracture: physical, instrumental, neuromuscular, cognitive, affective, and social function. There's also an inflammatory response. I did not show you data on that, but there is an inflammatory response which has a lot of rippling effects throughout the body. There also appears to be an orderly sequence by which recovery and function occurs following hip fracture. And what I contend is that treatments and interventions need to be targeted to these underlying diseases and the emerging consequences of hip fracture. I think it's safe to say that hip fracture is a multifaceted problem, and hip fracture requires multiple treatments and multiple interventions, which requires currently the involvement of many different disciplines. It also requires that care be delivered and provided for patients in a seamless way with optimal transitioning between the different aspects of care. And I believe that rehabilitation can be one of the therapists who provide rehabilitative care can either manage that transition or provide many of the aspects of care along that entire continuum, from the time of hospitalization until there is much more recovery a year later. Before concluding, I'd like to acknowledge several people and several organizations that have been involved in making this program so successful so that I could present it to you today. First, I'd like to acknowledge 35 years of successful collaboration and collaborators all over the world who have been involved in the Baltimore hip studies. I'd like to acknowledge thousands of patients and families who have participated in our studies. I'd like to acknowledge healthcare providers, many of whom have allowed us access to their patients very freely, and they've been very encouraging of their patients being involved in our research. And finally, I'd like to acknowledge the major sponsor of our work over 35 years, and that is the National Institute on Aging. And with that, I'll thank you for listening to me today and for participating in this expert meeting. It's truly been a pleasure talking with you, and I look forward to continuing this conversation in a few minutes. Thank you. Buenos días. Yo les hablaré sobre malnutrición en los mayores con fractura de cadera. Mi nombre es Samuel Durán Agüero y soy nutricionista.
Con una población que envejece cada día más, las fracturas de cadera se han convertido en un importante problema de salud pública en los adultos mayores. La incidencia aumenta sustancialmente con un crecimiento de población que envejece continuamente y además debido a la alta mortalidad, morbilidad y tasa de discapacidad, los pacientes con fractura de cadera son un desafío sanitario y para la sociedad. Diversos estudios han mostrado, como por ejemplo recién publicado, con respecto a la calidad de vida de los adultos mayores. Esta es una revisión sistemática que tomó 49 estudios. El objetivo de esta revisión sistemática fue proporcionar una visión general del estado del paciente y la calidad de vida relacionada con la salud comunicada en pacientes adultos mayores con fracturas de cadera. Y entre las conclusiones más destacadas está que el funcionamiento de los pacientes en los dominios físico, social y emocional se vio afectado tras la fractura de cadera. El estado del paciente y la calidad de vida de la mayoría de los pacientes se recuperan en los primeros 6 meses después de la fractura, aunque no vuelve a ser igual o previo a la fractura, y los programas de rehabilitación domiciliarios y la suplementación nutricional parecen tener efectos beneficiosos sobre el estado de salud del paciente. En el transcurso del año siguiente, el 22% de los adultos mayores mueren y solo cerca de la mitad de los supervivientes recuperan su nivel funcional anterior a la fractura. Además, el riesgo de recurrencia de fracturas persiste durante al menos 10 años después de la fractura inicial, lo que significa que no solo la fractura inicial, sino también las fracturas posteriores deben ser un foco importante de prevención. Ahora, ¿cuáles son los 3 principales factores de riesgo de una fractura de cadera? Uno es la sarcopenia, 2 es la desnutrición y la osteoporosis. La sarcopenia definida por niveles bajos de fuerza muscular, cantidad y calidad muscular y rendimiento físico. Es común en pacientes adultos mayores con fracturas de cadera con prevalencias más altas en comparación con adultos mayores que no tienen estas fracturas. La sarcopenia aumenta el riesgo de caídas y fracturas y se asocia con una peor recuperación funcional, una mayor probabilidad de colocación en cuidados a largo plazo y mortalidad. Si bien es posible que la sarcopenia ya haya estado presente antes de la fractura, es probable que en un periodo agudo de desuso de los músculos durante la hospitalización, especialmente en cama, ¿cierto?, induce una disminución adicional y rápida pérdida de masa muscular, fuerza y función. Ahora, diversos estudios han mostrado, por ejemplo, publicado el año 2018, en un estudio de cohorte, donde se vio pacientes con fracturas de cadera. El promedio de edad eran 85 años, eran 509 participantes, y los resultados interesantes. El 20% de los pacientes tenían un IMC menor a 22 kilos por metro cuadrado, el 81% tenía desnutrición proteica, 17,1% tenía desnutrición tanto proteica como energética, el 93% tenía vitamina D inferior a 30 nanogramos por ml, el 17% presentaba sarcopenia. Los autores concluyen que la desnutrición proteica y la deficiencia de vitamina D son la regla en los pacientes con fractura de cadera aguda y también son frecuentes la desnutrición energética y la sarcopenia. Una valoración nutricional en estos pacientes debe ser incluida en estos aspectos en común. Por otro lado, otro estudio, este es de prevalencia en adultos mayores admitidos o hospitalizados con fracturas de cadera que tenían alrededor de 75 años, bueno, o mayores a 75 en realidad, tenían un promedio de edad de 86 años, fueron 50 pacientes, y que nos muestran los resultados principales: 28% fue una prevalencia de nutrición proteico-energética, 58% de los pacientes con desnutrición proteico-energética. Esta desnutrición proteico-energética se asoció además con comorbilidades, con otras comorbilidades, mayor número de comorbilidades graves y trastorno cognitivo más grave, además con dependencia funcional y mayor estancia hospitalaria. Todo esto fue, por supuesto, significativo. Los autores concluyen que en el presente estudio confirmó la alta prevalencia de desnutrición proteico-energética en pacientes con fracturas de cadera mayores a 75 años, lo que apoya una estancia hospitalaria prolongada. Por otro lado, este estudio, publicado en 2019, que tuvo como objetivo 2020, perdón, describir cómo tanto el estado nutricional como biomarcadores de desnutrición influyen en la evolución clínica y la mortalidad de los adultos mayores con fracturas de cadera, así como el impacto de la intervención nutricional. Aquí muestra, por ejemplo, cuando los pacientes están clasificados con desnutrición según Mini Nutritional Assessment, es que es cercano a un 45%, en cambio cuando los puntos de corte son, por ejemplo, albúmina o IMC u otro, es cercano al
53% aproximadamente. El objetivo de este estudio fue describir el estado nutricional y biomarcadores. Ahora, ¿qué encontraron ellos? Una alta prevalencia de desnutrición y aspectos de estado nutricional incluye la antropometría, biomarcadores sanguíneos e ingesta energética, influencia sobre los resultados y complicaciones, mortalidad y efectos de intervención nutricional. Los pacientes con fractura de cadera presentan desnutrición, como lo demuestra la presencia de valores bajos en los índices antropométricos, especialmente el IMC. Varios estudios mostraron que la ingesta de energía en adultos mayores es menor que la requerida y la recomendada. También demostraron que la ingesta calórica y de proteínas es significativamente menor en pacientes geriátricos con fracturas de cadera en comparación con pacientes sin fracturas de cadera, y tanto la ingesta reducida observada en estos pacientes como del aumento del requerimiento secundario al estado inflamatorio conducen a la pérdida de peso y una reducción de indicadores de masa muscular y tejido graso. Y esta situación de hipercatabolismo puede continuar hasta 4 meses después de la fractura. Entonces es interesante. Necesidad energética incrementada, pero ingestas más bajas que el promedio. La importancia de un buen estado nutricional fue respaldado por estudios que observaron cómo las puntuaciones más altas de IMC se asociaron además con menor incidencia de fracturas de cadera. Ahora, la desnutrición producida por necesidades o alteraciones de necesidades metabólicas, aumento de pérdida de nutrientes, mala absorción o una ingesta dietética reducida, producto de una falta de apetito, incapacidad para comer o problemas de salud bucal, se asocia con delirio, aumento de mortalidad, disminución de la movilidad que prolonga la rehabilitación y úlceras por presión, por lo tanto, aumentando el riesgo de complicaciones a la fractura. Ahora, con respecto a los requerimientos de energía y proteínas, los requerimientos de energía y proteínas aumentan en pacientes con fracturas de cadera, a menudo tienen ingestas calóricas más bajas y un mayor requerimiento energético debido al estado inflamatorio. Con respecto a los micronutrientes, una ingesta suficiente de vitamina D y calcio son esenciales para la salud musculoesquelética, y además podría haber un papel relevante de la vitamina K en la reducción del riesgo de fracturas, pero no hay pruebas claras. Ahora, con respecto a las proteínas, para las proteínas no existe una recomendación oficial específica para pacientes que se están recuperando de una fractura de cadera, pero una ingesta de entre 1,2 y 1,5 gramos por kilo al día para estos adultos mayores con una enfermedad o lesión grave pueden derivarse de documentos de consenso como los que están mostrados en este momento. Ahora, con respecto a las fuentes de proteína, por supuesto, la elección son proteínas de alto valor biológico, carnes, aves, pescados, lácteos y huevos. Por supuesto que de acuerdo a la disponibilidad de compra, acceso a alimentos y cultura alimentaria de cada país o región. Y los suplementos de proteína, por supuesto que son una alternativa, ya que son proteínas de alto valor biológico. Ahora, con respecto a la vitamina C, estudios epidemiológicos sugieren que la vitamina C participa en la protección contra la pérdida ósea, no solo por sus efectos amortiguadores. La revisión tuvo el objetivo, esta revisión, de resumir el conocimiento actual sobre el papel de la vitamina C en el desarrollo, la prevención y el tratamiento de la osteoporosis. Sin embargo, los estudios hasta ahora son observacionales, muy pocos, y de intervención también muy pocos, que no permiten una determinación inequívoca de los beneficios de la ingesta de vitamina C diaria o su suplementación. Por lo tanto, en este momento los esfuerzos quizás no deberían estar dados por vitamina C, sino que básicamente por energía y proteínas y otros nutrientes quizás que pueden ser mucho más relevantes. Ahora, con respecto a la influencia de factores nutricionales en la rehabilitación, estos autores concluyen que los factores nutricionales juegan un papel crucial en el tratamiento y pronóstico de la fractura de cadera. Los pacientes adultos mayores, por lo tanto, evaluados integralmente y el manejo nutricional perioperatorio son necesarios para estos pacientes con adultos mayores con fracturas de cadera. Y entre ellos destacan la albúmina como un gran predictor en la recuperación. Ahora, con respecto al consumo de energía y especialmente proteína, este estudio fue un estudio descriptivo transversal que incluyó a 40 pacientes con fracturas de cadera. Se analizó la dieta, se comparó con las recomendaciones y se vio si había diferencias significativas o no. Y curiosamente la ingesta energética es menor a las recomendaciones, la ingesta proteica es inferior a la recomendación. Nosotros hablamos
inicialmente de 1,2 a 1,5, bueno, ellos compararon con 1 a 1,2, sin embargo la ingesta proteica de los pacientes era 0,82, o sea, significativamente menor que la recomendación para este grupo. Y cuando vemos, ellos están calculando cercano a 25 gramos por comida, sin embargo, ni en el desayuno, ni en comidas, ni en alguna de las otras comidas, se llega a los 25 gramos diarios. Por lo tanto, finalmente es imposible llegar a la recomendación de 1,2 a 1,5 gramos por kilo de peso. Las mini evaluaciones incluyeron el estado nutricional, mini nutritional assessment y la ingesta dietética en 3 días no consecutivos. La fuerza agarre-mano, la masa muscular se midió mediante análisis de impedancia bioelectrónica y ecografía del recto femoral. Sería interesante que estos estudios se pudiesen replicar también en nuestros países para ver cómo está la ingesta proteica de los pacientes adultos mayores que están presentando, por ejemplo, fracturas de cadera, cómo está la alimentación intrahospitalaria. La desnutrición o el riesgo de desnutrición estuvo presente en el 73% de los participantes. La prevalencia de masa muscular baja, fuerza agarre mano baja y sarcopenia fue de un 35, 27 y 10% respectivamente. En conclusión, estos autores indican que el estado nutricional deficiente, la ingesta dietética y la salud muscular son comunes en los adultos mayores con fracturas de cadera en las salas de rehabilitación geriátrica. Por otra parte, la desnutrición presenta una doble importancia. Por un lado, aumenta el riesgo de fractura de cadera, pero por otro lado, cuando hay una fractura de cadera, reduce la capacidad de recuperación funcional. Por lo tanto, el tratar la desnutrición es un punto central y crítico en la fractura de cadera. La albúmina, por otra parte, podría ser un buen marcador sanguíneo de desnutrición. Boll y colaboradores estudiaron cerca de 17.000 pacientes con fracturas de cadera, el promedio de edad era 84 años. La prevalencia de desnutrición fue de un 46%, definida como valores de albúmina inferior a 3,5 gramos por decilitro antes de la cirugía, y los pacientes con hipoalbuminuria presentaron mayor prevalencia de sepsis de forma significativa, mayor estancia hospitalaria de forma significativa y mayor prevalencia de ingreso, digamos, esto fue en el límite de lo que es significancia. Ahora, la mortalidad se asoció inversamente con niveles de albúmina antes de la cirugía y los pacientes con hipoalbuminuria tenían un riesgo relativo de muerte, 1R de 1,52, con un intervalo de confianza que va entre 1,37 y 1,70, de forma significativa. Independiente de la herramienta utilizada para diagnosticar la desnutrición, los valores bajos de albúmina o IMC o el Mini-Mental se asociaron con un aumento de la mortalidad. Las concentraciones de albúmina inferiores a 36 gramos por litro se asociaron con mortalidad a los 4 años casi 6 veces mayor, 1R de 5,85, intervalo de confianza de 2,3 a 16,5. El estudio de Floyd y colaboradores, sujetos con IMC superior a 26 kilos por metro cuadrado, tenían un riesgo casi 3 veces menor de morir después de un año de fractura. Ya 1R 2,6, intervalos de confianza de 1,4 a 5. Y en cambio, valores de IMC menos de 22 kilos por metro cuadrado se asociaron con un aumento casi 7 veces la mortalidad a un año en comparación con valores superiores a 25 kilos por metro cuadrado. Intervalos de confianza, por supuesto, un HR de 7 a 25, intervalos de confianza de 1,6 a 33. 3,7. Además, la dificultad para preparar las comidas después de una fractura de cadera predice la mortalidad de un año a un año. Y este factor es un predictor que tiene los mismos puntos que la insuficiencia cardíaca congestiva. Otros factores como la edad, el sexo, la insuficiencia cardíaca congestiva y la incapacidad para conducir completan la escala estratificada de riesgo. Ahora, con respecto a la mortalidad tras fractura de cadera, esta mortalidad intrahospitalaria llega al 7%, el 11% a los 6 meses, el 30% al año y el 40% a los 3 años. Ahora, artículos recientes han propuesto que se modifique el punto de corte normal considerado por la OMS, que cierto valor normal mínimo es 18,5 kilos por metro cuadrado,
con valores que se han demostrado que se asocian a una menor mortalidad como un mínimo de 23 y un máximo de 29. Aparte del IMC, sería recomendable completar la valoración nutricional evaluando la composición corporal o por DEXA o por análisis de bioimpedancia. El problema en nuestros países es el alto costo de utilizar este instrumental. El problema es diferente si consideramos la concentración de albúmina para el diagnóstico de desnutrición. La concentración sanguínea de albúmina puede ser un buen indicador nutricional si se tiene en cuenta el estado inflamatorio, considerando que su concentración no depende únicamente del estado nutricional. Por otro lado, se ha demostrado que la albúmina es un buen índice de pronóstico en pacientes hospitalizados. Herramientas de cribado como el Mini-Mental pudieron diagnosticar un problema nutricional antes de que se manifestara a través de los cambios en los marcadores bioquímicos de desnutrición, como en la albúmina o proteínas totales. Factores como deterioro cognitivo y discapacidad en las actividades básicas de la vida diaria se asociaron también a puntuaciones más bajas del Mini-Mental. Esta herramienta también demostró ser un factor predictivo del destino en el momento de la alta después de la fractura. Por lo tanto, es imperioso que en los pacientes se vayan aplicando estos cribados. En cuanto a la duración, en 7 estudios la intervención se mantuvo durante la estancia hospitalaria y en 4 estudios la duración fue menos de 3 meses y en 2 hasta 6 meses. 2 de los estudios no especificaron la duración del tratamiento. Los resultados, un buen cumplimiento del uso de suplementos orales se asoció con un aumento en la ingesta total de energía, proteínas y líquidos durante la estancia hospitalaria. Por lo tanto, es importante calcular los requerimientos, calcular los aportes y ver si es necesario o no indicar suplementos. Esto es importante porque una mayor ingesta nutricional se asocia con menos complicaciones postoperatorias. La mejor ingesta incrementa la insulina growth factor 1, disminuye la pérdida ósea a un año después de la fractura, disminuye la prevalencia e intensidad del delirio y disminuye la producción de productos derivados del estrés oxidativo. La suplementación nutricional además disminuye la duración de incidencia y o atraso de la aparición de úlceras por presión y además se encontró que la pérdida de peso entre los sujetos que no recibieron suplementos en el grupo de control probablemente debido a una pérdida de masa muscular. 2 estudios recientes utilizaron suplementos enriquecidos con beta-hidroxi-B-metilbutirato del calcio, HMB. Estos estudios observaron una mejora en los índices musculares en los grupos de intervención, pero ninguna mejora en los grupos de grupos controles. Habría que seguir viendo qué nos está diciendo la evidencia con respecto a estos suplementos. Ahora, en resumen, los resultados apoyan las indicaciones de las guías de la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral ESPEN, según las cuales todos los pacientes adultos mayores con fracturas de cadera deben recibir suplementos nutricionales durante la hospitalización. Y podemos concluir que la prevalencia de desnutrición es muy alta en adultos mayores y aumenta más en adultos mayores con altas comorbilidades, así como en pacientes geriátricos. La desnutrición se asocia a alteraciones funcionales y esta puede ser tanto una causa como una consecuencia de la fractura. La prevención de la desnutrición podría asociarse con una reducción en la incidencia de fracturas de cadera y una menor recuperación funcional tras una fractura. La inclusión en los planes de atención al paciente geriátrico, tanto en las valoraciones nutricionales como en el tratamiento de la desnutrición, podrían contribuir a una mejor recuperación funcional y una reducción de la mortalidad. Las campañas de prevención, así como los consejos sobre envejecimiento activo saludable, han contribuido a la reducción de la incidencia de fracturas de cadera y por supuesto que el nutricionista y el equipo de nutrición juegan un rol fundamental en este tratamiento dietoterapéutico para la recuperación de la fractura de cadera. Muchas gracias. Agradeciendo a Fragility Fracture Network la invitación en el capítulo de Latinoamérica, trataremos de abordar el tema de la rehabilitación en el paciente adulto mayor con, en este caso, fractura de cadera y los aspectos más importantes que van a ser considerados en el proceso de rehabilitación. Hay diferentes
miradas del paciente ortogeriátrico que tiene una prótesis de cadera, y si uno lo siguiera en la línea de tiempo, tenemos del lado izquierdo un implante de cadera en un paciente que tiene comorbilidades múltiples, de las cuales la diabetes, las enfermedades cardiovasculares, la preexistencia de anemia, pueden ser de los factores más importantes. La rehabilitación en esta línea de la evolución va a ocupar un eje central y va a acompañar todo este proceso hasta el final del lado derecho, donde está un paciente con su funcionalidad normal. O sea que el abordaje fisiátrico va a incorporar un enfoque psicosocial, algunos aspectos neuromusculares que vamos a considerar y, a nuestro entender, un concepto muy importante que es el concepto de la cirugía fast track, es decir, revertir rápido todos los procesos para lograr que el paciente tenga su alta lo antes posible. En realidad, cuando uno considera las fracturas de cadera, uno debe considerar que puede llegar a ellas y a un implante de cadera por la osteoartritis, por la evolución de la osteoartritis o por una fractura de cadera. Hay algunas disquisiciones, como se presentan en este artículo, entre una y otra opción. La fractura de cadera en general tiene una estadía mayor y un proceso mayor de rehabilitación, porque muchas veces implica mayor comorbilidades, y el grupo de osteoartritis tiene una funcionalidad y una performance mayor en el momento de admisión. Ambos grupos, sin embargo, tendrán una mejoría en todos los parámetros de resultado clínico, como es el dolor, la marcha y la funcionalidad. En realidad, los rangos de movimiento van a ser menores en los pacientes que tienen una osteoartritis frente a los que tienen una fractura de cadera. El modelo de asistencia para el paciente ortogeriátrico debería ser, en un implante de prótesis de cadera, el transdisciplinario. Lo transdisciplinario puede ser definido como aquel modelo en el cual todos los integrantes de distintas disciplinas van a compartir su conocimiento, van a comunicar su conocimiento y van a aportar en la enseñanza y a trabajar juntos para implementar coordinadamente acciones tendientes a obtener un resultado final. O sea que las estrategias y técnicas serán compartidas y, es decir, todo el equipo irá creciendo, y esto no significa que, por ejemplo, el traumatólogo deba realizar actividades del fisiatra o del terapista ocupacional o del geriatra o del servicio social o de psicología médica. Lo que significa es que cada una de estas áreas e interdisciplinas tiene que entender qué realizan las otras para, de una forma coordinada, apuntar a la solución de un problema que es particular, con un enfoque particular, en beneficio, obviamente, del paciente con su prótesis. En realidad, ese enfoque fisiátrico, geriátrico y de otras disciplinas, transdisciplinario, implica que un problema complejo es encarado por distintas disciplinas y, como decíamos, se solapan muchas veces las áreas de intervención de ellas. El concepto de fast track, como
tratamos de analizar desde el principio es la reversión rápida, y en realidad es un modelo de asistencia que acorta los tiempos de estadía y que brinda resultados buenos en periodos más cortos. Implica que la situación del paciente debe ser manejada en cuanto a sus comorbilidades y antecedentes, la reposición en el intraoperatorio y los aspectos anestesiológicos tienen que ser manejados de una manera que el paciente se recupere rápidamente. Y en realidad, cuando hablamos de la prótesis de cadera, hay algunos aspectos a considerar, ¿no? Es darle información al paciente en cuanto a cuál será su tiempo de estadía, y además tener en consideración si tiene un soporte social para el alta después de la prótesis, hacer consideraciones en cuanto al abandono del consumo de alcohol y del cigarrillo, e identificar algunos aspectos como el catastrofismo frente al dolor, que es un factor de mal pronóstico, y asimismo el uso de opioides en el preoperatorio, que también va a ser un elemento a veces ominoso en cuanto al manejo del dolor posoperatorio. También la obesidad y la malnutrición y su corrección, la anemia preoperatoria y su corrección, también la diabetes y la compensación de trastornos psiquiátricos. En el perioperatorio, las formas, como decíamos, de analgesia espinal pueden ser implementados dentro del modelo de Fast Track, el tratamiento con medicamentos biorales, el uso de corticoides en una dosis para evitar los estados inflamatorios o hiperinflamatorios, una movilización el día de la cirugía, la tromboprofilaxis precoz y la prevención del delirio y de los trastornos cognitivos del posoperatorio, junto a una estrategia de fisioterapia óptima, completarían lo que serían las medidas en el perioperatorio. Y en realidad las perspectivas en cuanto a el fast track en la prótesis de cadera significa que tenemos que tratar de mejorar lo que son los procedimientos en vistas al alta del paciente, y considerar que los pacientes muchas veces frágiles y con comorbilidades presentan dificultades muchas veces en cuanto a el encare de una estrategia fast track. Y en realidad también esto puede implicar que los pacientes, luego de dados de alta, deban reingresar rápidamente por complicaciones. O sea que debemos individualizar las estrategias de fast track. En realidad, uno debería pensar si nosotros estamos en este momento en condiciones de decir que hemos llegado a la meta como para hacer fast track. Y en realidad, esta respuesta siempre indica que faltan algunas cosas, como predecir los pacientes que serán respondedores inflamatorios altos para evitar este proceso, y en realidad definir luego las dosis de antiinflamatorios que vamos a hacer en esos pacientes, y identificar los pacientes que tienen un alto uso de opioides preoperatorios, los pacientes con catastrofismo y los pacientes con un dolor y una sensibilización central. Y asimismo plantear cuál será la estrategia óptima de rehabilitación en el posoperatorio. Los ejercicios en cama son necesarios en la prótesis de cadera. Debemos sacar al paciente rápidamente, y hay varios trabajos que van en la dirección de que no agregarían nada y que serían un tratamiento inútil, y que las estrategias deben ser utilizadas fuera de la cama. Entonces, los ejercicios en la cama
no son necesarios, alargan tiempo, en realidad rápidamente las estrategias que hacen un abandono de la cama de los pacientes lograrían mejores resultados. Y cómo nosotros manejamos la asistencia de los pacientes y los elementos de asistencia. ¿Cuál es el más apropiado? Bueno, este artículo muestra que de acuerdo a la localización de la lesión, al tipo de lesión, a la posibilidad del paciente, a las comorbilidades cardiopulmonares y neurológicas, a cuánto tiempo nosotros vayamos a requerir la asistencia de estos dispositivos, definirán un poco qué dispositivos vamos a utilizar. El andador convencional es muy fijo, requiere una adaptación del paciente, le impone una condición cardiorrespiratoria de sobrecarga y por lo tanto a veces no es lo ideal para el paciente en una primera etapa. O sea que lo sobrecarga, pero es muy estable. De ese balance es la decisión de si lo vamos a usar o no. El andador con ruedas quita esa disposición que teníamos o esa limitación que teníamos cardiorrespiratoria, pero obviamente que le da estabilidad al paciente, menos estabilidad que el anterior. Y después lo que son las muletas, el bastón canadiense, el bastón sencillo y el bastón de 3 o 4 puntas van a tener cada uno su indicación en la medida que el paciente va avanzando en lo que es su independencia funcional. Este sería un algoritmo para ver y ayudarnos en la decisión del dispositivo. ¿Qué recomendaciones podemos dar en cuanto a los pacientes para evitar la dislocación, es decir, la luxación en realidad de la cadera? Y allí tenemos distintas consideraciones que se hacen, como no flexionar la cadera más de 90 grados, no aducirla, pero en realidad algunos trabajos en este momento dicen que la luxación de la prótesis de cadera, si nosotros liberáramos estas condicionantes, independientemente del modelo de abordaje, no serían necesarias. El glúteo medio y su papel como estabilizador lumbopélvico del balance y de la marcha es un músculo muy importante, actúa en una cadena cinemática que va entre el tronco y el miembro inferior, es un estabilizador de la cadera y en realidad se ve siempre en los pacientes con prótesis de cadera que hay una debilidad del glúteo medio. Esto se puede ver tanto imagenológicamente como cuando nosotros hacemos pruebas funcionales como de la de Trendelenburg, donde muchas veces se ve esta carencia funcional del glúteo medio. Cuando nosotros lo vemos imagenológicamente, la degeneración grasa, la fibrosis y la disminución del glúteo medio son elementos importantes. En el tratamiento de la anemia, el uso intravenoso de ácido tranexámico, mejora el manejo de la anemia porque en realidad disminuye el sangrado y es un buen elemento para el fast track. Y finalmente, en este recorrido rápido que hemos hecho de el manejo de la prótesis total de cadera en cuanto a la rehabilitación, que deberíamos llevarnos a nuestro lugar de asistencia con los pacientes, el manejo transdisciplinario, las estrategias de fast track que podamos aplicar a nuestra realidad y una rehabilitación temprana e individualizada. Bueno, les agradezco por compartir esta charla con nosotros.